Bueno, queríamos hoy charlar del tema económico en el país, sobre todo después del anuncio que ha hecho el presidente Milei a través de la cadena nacional, anunciando el superávit fiscal. Y hay mucho debate, obviamente, muchas opiniones encontradas respecto de esto, y como siempre queremos ilustrarnos un poco más con Álvaro Pérez, a quien le agradecemos siempre que nos acompañe y nos ayude a entender mejor este momento. Gracias por venir. Gracias a vos por la invitación, un placer. Al contrario. Bueno, ¿qué es esto? ¿Es una buena noticia? ¿Es una mala noticia? El superávit fiscal se ha logrado suspendiendo pagos de todo, Claro. Licuando lo de los jubilados. Digamos, tiro todo lo que se ha dicho en estos días. Sí, sí. ¿Qué hay que leer de esto? La verdad que es compleja la lectura, pero vamos a ir por partes. Primero, esto es un superávit financiero. Es interesante la aclaración. Vos podés tener superávit fiscal, primario, Sí. pero el financiero es el que te permite pagar deuda. Eso es interesante porque dejaste de pagar el mínimo de la tarjeta. Y eso es una buena noticia. Eso es lo que pasó. De repente el gobierno empezó a recaudar más, que es lo que tiene que gastar, y los intereses también incluidos. Eso por un lado es una buena noticia. Eso hace que baje el riesgo país y eventualmente una baja fuerte del riesgo país deberá devolvernos a los argentinos el crédito, sobre todo el crédito al sector privado, un sector privado que no ha tenido crédito en el último tiempo. Ya empezás a ver líneas de créditos hipotecarios, empezás a ver financiamiento a pymes, a proyectos de inversión, etc. Es una primera noticia. Eso es la parte financiera. En materia macroeconómica también hay datos positivos, pero todavía en la calle, en la microeconomía, ahí no lo ves. Estas dos primeras, tanto lo financiero como lo macro, son condiciones necesarias para una micro sana, para que la actividad empiece a funcionar, pero no es una condición suficiente. O sea, son necesarias, no son suficientes para que esto pase. Tendremos que ver todavía algunas variables adicionales que deben empezar a acomodarse en una Argentina toda descalabrada, ¿no? ¿Como cuáles, por ejemplo? Los precios relativos, Indio, vos tenés hoy una Argentina que acumula, vamos a decir hace 6 meses atrás, tenía una Argentina sin combustible, sin importaciones, sin reservas, con una masa de dinero que estaba en la puerta de una inflación en aumento. Los últimos índices de inflación del año pasado eran todos en aumento. No tenías combustible, no tenías tarifas, tenías un déficit fiscal gigante. O sea, ese era el partido con el que arrancó esta economía, ¿no? Hablamos de 2024. Hoy han mejorado algunas cosas, todas no, por supuesto, si van 100 días de gestión. O sea, cuando de repente yo tengo 43 años de desajustes alimenticios y llevo una semana de gimnasio y todavía no se me nota, ¿o sí? ¿Puedo hacer el juicio de mala praxis al gimnasio? No. Entonces tengo que tener la paciencia necesaria para entender que cualquier proceso lleva su tiempo, que por supuesto que es doloroso, que nadie dice que salir de una situación compleja como la que tenía Argentina iba a ser fácil. No lo dijeron el gobierno, el que se fue sabía que no era fácil y el que llegó dijo que no iba a ser fácil. Porque la realidad rompe con todo, es como la ley de la gravedad. O sea, ¿quién puede discutirla? ¿Quién puede discutir que la emisión monetaria desbocada y sin credibilidad genera inflación? Nadie. Bueno, antes se discutía eso, por lo menos ahora estamos de acuerdo que la inflación va en descenso. ¿A qué costo? A un costo político enorme. ¿Y qué político está dispuesto a llevar malas tarifas? Si vos sabías, Indio, que el manual de ganar elecciones, ¿qué involucra? Atrasarme tarifa, atrasar tipo de cambio, poner plata en el bolsillo de la gente. Che, pero eso genera inflación, vos no importa, porque lo que hay que hacer es ganar la inflación. Ganar la elección. Es el manual de la elección. Milei hace todo lo contrario. Parece que tiene muchas ganas de perder elecciones. Pero sin embargo, su modelo de gestión va en dirección opuesta. Bueno, es lo que todo el mundo dice. Él dijo que iba a hacer esto, ¿no? Claro. Digamos. Claro. Se resume un poco, digamos, cuando se habla del proceso doloroso, dice, él dijo que iba a hacer esto, y la gente votó esto. Hasta aquí lo vienen acompañando, digamos, Claro. según todas las encuestas, digamos, amplios sectores, Claro. ¿no? Digamos, 50% o más están Claro. acompañando las medidas. De los economistas que se suponían cercanos, o que, digamos, como Broda, que hemos empezado a escuchar estos días, hablan de la dificultad de sostener este superávit. Claro. Porque, digamos, ahí está el desafío, o esto, digamos, Milei supone que esto ya está resuelto. No, es que es un superávit logrado a los empujones, sin leyes. Si no cambió nada, en materia legislativa no cambió nada. Se cerraron algunas canillas, pero esto todavía no está resuelto de raíz. Argentina debe resolver de raíz esos problemas. Las empresas deficitarias del Estado,
¿Quién está en desacuerdo de eliminar los déficits de aquellas empresas que le generaban gasto a la sociedad, sin el beneficio de correlato? ¿Sí? Hay argentinos que no viajan en avión, pero toda la sociedad paga $1 millón por día. Entonces tenés... El caso de Aerolíneas Argentina. Claro. Entonces tenés situaciones que ningún argentino quiere tenerlo, pero para poder cambiarlo necesitas marco normativo, necesitas leyes. Hoy tenés un ajuste fiscal a los empujones, donde ya ha habido algunas mejorías en materia de números o en materia de expectativas, por eso tenés una inflación en descenso y algún crédito que empieza a volver. Hoy entras a tu home banking, Indio, y el que nos está mirando, y tiene una propuesta de préstamo personal que un banco quiere colocarte. O ayer salieron créditos hipotecarios. Habrá que ver si es conveniente o no, habrá que analizarlo, todavía está por verse, pero empezaron a volver. Se empezó a volver, de a poco va a empezar a volver todo lo que una economía normal, porque no europea, digo, latinoamericana, tiene, que es una inflación de un dígito. ¿Por qué Argentina no puede tener eso si no tiene nada distinto? ¿Entendés que este descenso en el que viene la inflación va a llegar en el próximo mes, digamos, a un dígito, o todavía, digamos, va a costar un poco? Porque cuando uno ve los aumentos en las tarifas, se viene un aumento de gas, etcétera, etcétera, que va a haber un nuevo aumento del combustible, digamos, esto nos ayuda mucho a que a una curva de descenso de la inflación. Lo que vas a ver en materia inflacionaria es disminución de la velocidad de incremento. Es decir, vos no vas a ver de repente, en forma agregada, ¿no?, en el índice general, precios caer. Algún precio que otro sí, pero en general los precios van a ir indexándose. El tema es que no se indexa todo a la misma velocidad. De repente hubo inflación de este mes del 15% y mi salario se aumentó 0. Entonces yo estuve por debajo de la línea de la pobreza. Después hay ajustes de la economía que todavía deben. Luz, gas, agua en algunos sectores. O sea, hay un montón de transporte, hay un montón de ajustes que todavía tienen que venir. Habrá que ver cómo eso impacta en el índice inflacionario. Porque hay personas que no consumen transporte, pero cuando le marcas el índice de INDEC, ese índice contiene transporte, ¿no? Como educación. Tampoco un jubilado no consume educación. Pero el índice de INDEC está en educación. Y en marzo le pega fuerte por los aumentos de los colegios, por el aumento de la educación. Entonces, en materia de índice vamos a ver una velocidad decreciente. ¿A qué precio? De caída a nivel de actividad. Cayendo 3% a nivel de actividad. ¿Cuándo da la vuelta a la curva? ¿Cuándo deja de caer el nivel de actividad y arranca? Cuando empiecen a cerrar paritarias, cuando arranque el agro, todavía recién acaba de arrancar. Entonces, seguramente en el segundo semestre, ya una vieja frase conocida, o cuando Argentina vuelva al mercado de crédito voluntario, cuando el riesgo país siga bajando, cuando se active el crédito, ahí deberemos ver algunos datos positivos de la economía, que hoy parecen lejanos y parece un poco agobiante porque la situación es compleja. Álvaro, ¿qué es esto de que se empieza a hablar de la inflación en dólares? ¿No? Porque es un tema interesante. Explícanos un poco, ¿qué es esto y por qué se produce? Hoy el dólar está en 1000, Indio, y la tasa de plazo fijo en el 5 mensual. Entonces, cuando vos miras la tasa de plazo fijo y lo comparás con la inflación en pesos, sentís que es poco. El plazo fijo te paga un 70 y la inflación es del 200. Pero pará, estoy perdiendo contra la inflación. Esa es tu sensación. Ahora, del otro lado hay otra persona que tiene $1, pero el plazo fijo le pagó un 5% en el mes. Entonces él debería tener $1 con 5 centavos y sigue teniendo $1. Significa que cuando viene alguien a querer comprar algo, un inversor internacional, y tiene $1, ya no le alcanza lo mismo que el mes pasado. $1 quieto y una inflación en aumento genera inflación en dólares. Tenías un plan de inversión, sos una empresa internacional. Tu plan de inversión era de $1 millón. La inflación del mes es del 10%. Tenés que llamar a tu casa matriz y decirle que tienen que mandarte $100.000 más. Fue el 10% de inflación. Hay que pagar los salarios de los muchachos que son argentinos, que cobran salarios en pesos. Argentina empieza a ponerse cara en dólares. Y ahí hay una definición interesante también del gobierno, donde dice: la balanza comercial, que es lo que vos le vendés al mundo y lo que el mundo te vende a vos, hoy es positiva. La competitividad del país la conocíamos nosotros como esos momentos que uno devalúa la moneda, nos ponemos baratos. Pero la realidad es que la competitividad tiene que ver también con los impuestos que se cobran. O sea, tenemos que tener un sector externo que sea competitivo, no solamente desde el tipo de cambio, sino también desde todo el sistema tributario. Promover la exportación no es solamente devaluar. Me parece que hay una definición interesante de lo que se dijo,
que en la cadena nacional, que es cuando tengamos superávit, lo que hay que hacer es bajar impuestos, no ponernos a gastar. Eso fue una de las definiciones más importantes que dio el presidente ayer. Ahora, para esto se necesitan leyes y el Congreso... Fundamental, estamos en una democracia. Sí, y funciona así. Si el país no tiene la madurez necesaria para poder encarar las reformas de base para el país que viene, seguiremos discutiendo las formas y cuánto tuitea un presidente. Y acá tenemos que discutir leyes del siglo XXI y no leyes del siglo XVIII. Álvaro, como siempre, muchísimas gracias por venir, por ilustrarnos y ayudarnos a pensar y a ver mejor el panorama. Gracias a vos, Vino, un placer como siempre. Hasta cualquier momento, muchas gracias. Nosotros nos vamos a reencontrar el próximo domingo a las 8 de la noche en esta misma casa. Gracias por acompañarnos.